nuestro ejemplo. Y hemos visto los primeros conflictos que tuvo Jesús. Desde el momento en que iba a nacer, trataron de matarlo, de destruirlo. Pasó conflictos difíciles. Luego vino el bautismo. Cuando cumple sus 30 años, le dijo a Juan: deja, así conviene cumplir toda justicia. Yo soy el Hijo de Dios, soy el Creador, pero he venido a cumplir una misión. Y voy a empezarla desde el momento en que tú me bautices. Y aquí estoy para hacerlo. Qué ejemplo de justicia, de sujeción, de humildad, de comprensión, de personalidad de Jesús. Luego estudiamos lo que es la prueba. Pasó la prueba de las tentaciones. Dice la palabra que fue tentado en todo. En todo. Prueba de fuego y prueba de tentación en su carne. Pero dice que todo, absolutamente todo, lo venció. Estos tres ejemplos que hemos visto, hermanos, son para nosotros. Son para nosotros. Usted ha tenido conflictos, lo seguirá teniendo hasta el día en que se muera. Estos conflictos no terminan, son de una y de otra forma. Pero usted y yo tenemos que hacerle frente a esos conflictos. Conflictos que a veces nosotros mismos nos buscamos, conflictos que a veces el demonio nos pone, pero tenemos que hacerle frente. Ya nos bautizamos, los que ya estamos bautizados, los que aún no, miren el ejemplo de Jesús. Él se bautizó. Si usted ya entendió, ya comprendió y siente el llamado, lo invitamos para que usted dé ese paso. Los que ya nos hemos bautizado, hermanos, demostremos que lo hicimos con la personalidad con que Jesús lo hizo. No como algo fugaz y que después se nos olvidó y ya perdimos nuestra personalidad de hijos de Dios. No, hermanos, aprendamos de Jesús. La prueba nunca terminará. Siempre estará atrás, adelante y a los lados. Pero bienvenida a la prueba, que en Jesús tenemos éxito, hermanos. Y ahora toca el tema propósito, finalidad. ¿Para qué vino Jesús? Si tiene su cuadernito, tenemos aquí los dos versos de memoria. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Vamos ahora a demostrarlo con la Biblia, hermano. ¿Tienen lista su Biblia? Primer punto, el Espíritu del Señor es sobre mí. Mateo 3:16, rápidamente. Vamos a tratar de buscar. Si usted sabe buscar rápido, siga, y si no, solamente escuche. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu del Señor es sobre mí. 700 años antes de que esto sucediera, estaba predicho a través de Isaías, profeta. Y cuando viene Jesús, se cumple al pie de la letra. El Padre está pendiente. Jesús dispuesto a recibir el Espíritu de su Padre. Y así se cumplió. El Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto me ha ungido. Hechos 10:38, rápidamente. Hechos 10:38. Por cuanto me ha ungido. Hechos 10, verso 38. Dice a la letra: cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios, su Padre, según todo el contexto de la Biblia, era con él. Así que está cumplido. El Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Por qué?
porque me ha ungido. ¿Y para qué me ha ungido? Dice aquí, para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. No necesariamente económicamente, a los pobres en espíritu, a los que no tienen la altivez y el orgullo y la soberbia de decir, Dios, ¿quién es Dios? Yo no lo he visto, no lo conozco, preséntamelo. A esos no, a los pobres, a los que reconocen que existe un creador del cual depende. Mateo capítulo 11, verso 4. Mateo capítulo 11, verso 4. Para dar buenas nuevas a los pobres. Mateo 11, verso 4 y 9. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y subrayado, y a los pobres es anunciado el evangelio. Estaba predicho y Jesús viene y lo realiza. ¿Por qué? Porque ese era el propósito, ese era el plan, ese era lo que el Padre se había trazado. Y Jesús dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Hermano, tomemos este ejemplo. Hermano que ya te bautizaste, tú también recibiste Espíritu Santo, fuiste ungido por el Espíritu de Dios. Sigue el ejemplo de Jesús. Nunca dejó la comunicación con su Padre. El Espíritu de su Padre estaba en él. Y Pablo dice, no lo contristes. Y si tú, hermano, has bajado de fervor, de amor a las cosas de Dios, la culpa no es de Dios, es tuya. Es tuya por tu rebeldía, porque contristas al Espíritu de Dios. Lo apagas, como dice el apóstol. Jesús nunca lo apagó. Siempre buscó a su Padre, siempre estuvo en comunión con Él. Hermano, hermana, sigue el ejemplo de Jesús para dar buenas nuevas a los pobres, para darle la palabra a aquellos que quieren recibirla. Sigue diciendo, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Vamos a ver entonces aquí esta parte dice, para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y quiénes son esos hermanos que se quebrantan? ¿Quiénes son los que se quebrantan? Aquellos que reconocen su pecado, aquellos que dicen, yo soy pecador, yo soy miserable. El Señor vino a sanarlos. Dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y efectivamente el Señor así lo hizo, hermano. Mateo 5:9 rápidamente. Mateo 5:9. Mateo 5 verso 9 dice, Mateo capítulo 5 y versículo 3, 5:3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, no en dinero, no en capital. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Vino a sanarlos, no pretendió sanarlos. Jesús vino a sanarlos. Pero ¿a quién es que sana? Al quebrantado, al pobre en espíritu. No al petulante, no al soberbio, no al orgulloso, no al autosuficiente, no el que se cree capaz sin ser nada más que un muñeco de barro. Pero aquel que acepta su miseria, su pobreza, su vileza, su condición pecadora, a ese es el que vino a sanar el Señor. Y lo vino a sanar, hermanos. Por esto es una de las bienaventuranzas. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Agrega, para pregonar, fíjense en este detalle, para pregonar a los cautivos libertad.
Y esto es diferente a lo que dice más abajo, para poner en libertad a los quebrantados. A ver, voy a repetir esto. Hay dos cosas aquí que las tenemos que clasificar. Dice, para pregonar a los cautivos libertad. Por ejemplo, a Jonás pregonó, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es pregonar, dar. Allá aquel que cree, entonces se arrepiente. El otro dice, para poner en libertad a los quebrantados. Aquí no es para pregonar, aquí es para ponerlo en libertad. Veamos el primer punto. Cuando dice, para pregonar a los cautivos libertad. Para pregonar es, hay libertad, hay libertad. Allá aquel que quiera oír, el que tiene oído para oír, que oiga. Juan 8:31. Juan 8:31. Juan capítulo 8 y verso 31. Este es el propósito de Jesús. Juan 8:31. Estaba bien clasificado por su Padre. Juan 8:31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le está hablando a los judíos que supuestamente le habían creído, porque si les lees todo el contexto, nos damos cuenta que no le habían creído. Pero sigamos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces, ¿cómo se consideraban ellos? Libres. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos libres. El Señor a ellos les está pregonando, porque dice Juan capítulo 2, si no mal recuerdo, que desde un principio el Señor conocía el corazón de los hombres y sabía quién le iba a creer y quién no le iba a creer. Y aquí supuestamente dice judíos que le habían creído, y resulta que más abajo no le han creído. A estos es a los que les pregona. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Estaba pregonando Jesús. Y conoceréis la verdad, que soy yo. Dice, y seréis libres. Pero dicen, libres, si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos. A estos es a los que le pregonaba. Hermano, hermana, que le has hablado a mucha gente, tú le pregonas. Allá la persona si cree o no cree. Aquí también se te da la palabra, se te pregona. Allá tú si crees o no crees, depende de ti. Luego vamos a ver lo que sigue aquí. Dice, para pregonar a los cautivos libertad. Vino a pregonar a los judíos. A los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, ¿cuántos judíos le creyeron? 144,000, que fueron las primicias del evangelio. Los demás, hermanos, no le creyeron. Y luego sigue diciendo, y a los ciegos vista. Juan capítulo 9, verso 1 y 3. Juan 9. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntándole a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vino el Señor y le dio vista. Si seguimos leyendo, hermanos, le dio vista. Le dijo: ve y lávate en el estanque. Escupió tierra, hizo lodo con su saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y luego le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Fue y regresó viendo. ¿Por qué? Porque estaba escrito: y a los ciegos vista. Pero no solamente física. Bájate hasta el verso 35. Verso 35. Obviamente los judíos a quienes solo se les pregonaba la libertad, pero que no la aceptaban, entonces vieron el milagro y dijeron: asombroso, pero no aceptaban, buscaban contradecirle, y entonces lo encontraron por allí, hermanos, y lo combatieron en lugar de decir: gloria a Dios que ese hombre te sanó, bendito sea Dios.
No salía ninguna alabanza de aquellos que solo oían el pregón. Entonces dice, lo echaron de la sinagoga, dice el verso 34, lo echaron de la sinagoga, de la comunidad. Entonces, verso 35, oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole, díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí le está abriendo el ojo espiritual. Y respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús, le has visto, y el que habla contigo, él es. Entonces le queda viendo, se le abren los ojos espirituales y dijo, creo, Señor, y adoróle. ¿Qué le abrió allí? Los ojos espirituales, hermano. Gracias a Dios. Y a los ciegos, vista, tanto física como espiritualmente, hermanos. ¿Tú y yo éramos ciegos o no, espiritualmente hablando, hermano? Sí, completamente ciegos, en una profunda tiniebla. Pero te he abierto los ojos, hermano, hermana. Gloria a Dios, porque ya no nos hincamos ante una estatua hecha por manos pecadoras o ante una imagen, ante un dibujo. Jesús dijo, Dios es espíritu y es menester que el que le adore en espíritu y en verdad, en la verdad de la palabra, en la verdad de la intercesión de Cristo Jesús, que es la verdad absoluta. Seguimos con el verso de memoria. Después de donde dice, y a los ciegos vista, luego dice, para poner en libertad a los quebrantados. Aquí no es para pregonarle libertad, aquí es para ponerlos en libertad a los quebrantados. ¿A los quebrantados de qué? De corazón. De hecho, la Biblia, el término quebrantado es aquel que se quiebra delante de Dios, aquel que quiere buscar a Dios, que anhela a Dios, que no se sienta en el trono de su yo, de su ego, de su soberbia, sino aquel que dice, yo necesito algo, yo necesito, quiere decir que él mismo sabe que no depende de él todo lo que él puede hacer. Hermano, vámonos a Lucas 19 para ver, hermano, cómo lo hizo así, para poner en libertad a los quebrantados. Lucas 19, verso 5. Y como vino a aquel lugar, estoy leyendo Lucas 19, 5. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio a Zaqueo, según el contexto, a Zaqueo, y díjole, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Se acuerdan que Zaqueo quería conocer, quería ver a Jesús? Había algo dentro de él, porque Jesús, hermanos, él sabía el corazón. Y aquel pequeñito de estatura, con la multitud no podía, no alcanzaba a ver a Jesús. Y corrió a un sicómoro. Y se sube, hermanos, y se pone en una rama. Y por ahí va a pasar Jesús. Dijo, aquí lo voy a ver. Pero antes de que él viera a Jesús, ya Jesús lo había visto a él, cierto, hermanos. Ya lo había visto. Entonces sigue diciendo, ahora el verso 9. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque Jesús le dijo a Zaqueo, bájate, porque es menester que hoy pose en tu casa. ¿Quién era Zaqueo? Era un cobrador, un ladrón disfrazado de cobrador de los impuestos, estafando a su propio pueblo, a su propia raza. Pero él no estaba contento con sí mismo. Él no se sentía satisfecho de lo que estaba haciendo. Él sentía necesidad, su corazón estaba quebrantado. Oyó hablar de Jesús, quiero verlo. Y Jesús sabía, y le dijo, verso 9, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación de esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Allí está, hermanos, vio Jesús el corazón, y dice aquí el pasaje de memoria, para poner en libertad a los quebrantados. ¿Lo liberó, sí o no, hermanos? Lo liberó, claro. Y los enemigos de Jesús lo atacan. Y Zaqueo, oye, que está diciendo, pero este es un ladrón, este es un pecador. Bueno, se levantó y dijo, Señor, si yo he defraudado, doy esto, doy lo otro, regreso, no quiero más dinero. Mal habido de mi ladronismo. Me limpio el corazón de esto. Hermanos, ¿por qué?
Porque Jesús vino para poner en libertad a los quebrantados. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿de veras tu corazón está quebrantado? ¿O vienes con soberbia, como diciendo, oh, voy un rato ahí? ¿Vienes así, hermano? Dios no te libera. Cuando tú vayas a un culto, ve con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, para que pueda tener efecto, hermano, la palabra del Señor. Porque esta es una verdad incontrovertible para poner en libertad a los quebrantados. Y los que hemos sido liberados damos gloria a Dios, hermano. Porque no podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no hay un vocablo exacto para describir la miseria que seríamos si nos estamos engañando. Si venimos aquí a hablar cosas que no son ciertas, seríamos los hombres más miserables. Pero es una verdad adorable en nuestra vida, hermanos, que llegó el momento en que nos quebrantamos, ¿verdad? Cuando dijimos, Dios mío, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es de mí? Yo me voy a ir al abismo. Señor, yo soy un malvado, yo soy un endemoniado. Señor, yo me voy a ir al fondo del abismo. ¿Qué hago? Y Dios vio nuestra aflicción, hermano. Dios vio que estábamos quebrados. Dios vio que estábamos perdidos, pero que no estábamos conformes en perdernos. Y el Señor nos alcanzó con su gracia, hermano. Nos dio libertad. Gracias a Dios, hermano. A mí me liberó del revólver, a otro de la copa, de la cerveza, a otro de las meretrices, a otro de adulterios, de fornicaciones, a otro de robos, a otro de maldiciones, a mí también de una lengua asquerosa, hermanos. Dios, hermano, me liberó, pero mire, así como lo oíste, así, nada que me costó o que de vez en cuando se me salía. No, hermanos, cuando Dios ve un corazón quebrantado, la hora es perfecta, hermanos. Gloria a Dios. Yo sé que hay gente que le cuesta, es un proceso. Gloria a Dios también por eso. Si tú estás en ese proceso, gloria a Dios, no ceses, no pares, sigue. Otros no, otros es, hermanos, momentáneo el cambio. Y mientras más te quiebres, más rápido es el cambio que Dios te da, te saca, te libera totalmente. Gloria a Dios. Ese era el propósito de Jesús. Él no venía en vano. Cuando Dios creó la tierra, según Isaías 45, dice, Dios no creó en vano la tierra, la creó para que fuese habitada. Y aquí estamos, 7,000 millones, y ahora quién sabe cuántos más millones habemos. Sí. Y Jesús vino, ¿a qué? A salvarnos. Y no fue en vano su venida, porque hay muchos que somos salvos ya, hermano. Y nos vemos ya en el reino, ¿no es cierto, hermanos? Ya nos vemos en el reino. Por eso es que lo anhelamos y sentimos rico cantar y alabarle al Señor, así quebrantado el corazón. No para que nos oigan, ¿verdad? No para que vean qué bárbaro es un artista. No se trata de eso. Cantarle con el corazón, hermano. Agradecerle. Ese es el canto, esa es la música que Dios oye cuando se toca y se canta con un corazón quebrantado y humilde, hermano. Hazlo así. Si tú no has sentido nada, es porque no te has quebrantado, hermano. Vienes de mala gana. Vienes, ay, pero ¿qué me quedo haciendo yo solo? Se va mi familia. Bueno, pues, como que si Dios fuera tu limosnero, ¿no? Como que si tú le vas a dar un honor a Dios al asistir a un culto en una iglesia. Eso es estar quebrantado. Eso es estar en tu trono de tu ego, un gran ego, así grandote. Estás en un gran trono, pero estás en el aire, hermano. Cualquier rato te desplomas. ¿Qué no entiendes eso? ¿Qué no entiendes eso? Y por último, para predicar el año agradable del Señor. Y aquí mismo está Lucas 4. Buscan Lucas 4. Aquí mismo estamos en Lucas 4, verso 20. Para predicar el año agradable. El año agradable. Verso 20, Lucas 4, 20, dice, y rollando el libro, ¿verdad? Porque es un rollo, y rollando el libro, lo dio al ministro, al servidor que estaba allí, y sentóse. Y los ojos de todos que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hoy. Y ese hoy es el año agradable. Ahí empezó.
Es el día que dice el Salmo, que Dios hizo un día para gloria de Él. Un día de salvación. Es una época de salvación. Hoy se ha cumplido. Y ese hoy, desde que el Señor dijo hoy, sigue ese hoy, porque es eterno. Y ese hoy seguirá hasta la eternidad. ¿Ya te sientes tú dentro de esa eternidad? Estás dudando de que a lo mejor me voy al mundo, hermano. Si me hacen un gesto, me voy de esta iglesia. Voy a buscar otra y allá hacen 2 gestos más. Me salgo de esta. Se va otra, 3 gestos. Pero ¿a dónde vas a parar? Hermano, por favor, propósito. Entiende el propósito de Jesús. Ahora entiende tú tu propio propósito. ¿Por qué estás aquí esta mañana? Dice que Dios pone el querer como el hacer. Y Él te puso ese querer, ¿cierto? Y te dio la fuerza para que lo hicieras. Dale gracias a Dios. Y aprovecha estos minutos, hermano, en que tú mismo estás leyendo la palabra de Dios. Vamos de inmediato, hermanos, vamos de una vez a las preguntas, porque después no nos alcanza el tiempo. De una vez a las preguntas, porque hay unas preguntas preciosísimas, hermano, bellísimas. Vamos a la primera pregunta. Busquen en su cuaderno, en la página 15. ¿Cuál fue el propósito primordial de Jesús? De que Jesús viniera. Lucas 19:10, ya lo leímos. ¿Qué dice Lucas 19:10? ¿Qué dice? Exacto. Lucas 19:10. Léelo si quieres leerlo otra vez. Yo les recomiendo que nunca se cansen de leer la Biblia. Léanla, 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 léanla. Porque así también comes frijoles y comes frijoles y comes frijoles y comes frijoles. ¿Sí o no? Y tomas leche y a mí me encanta la leche y me encanta y me fascina y cómico. Así la palabra. Léela, 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 léela. No te canses. Come. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú estabas medio perdido. ¿Estabas medio perdido? Estabas completamente perdido. ¿Tampoco les gustó? Claro que estábamos completamente perdidos, hermano. Acéptalo. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Este es el propósito primordial de que Jesús viniera, hermano. 1 Timoteo 1:15, rápidamente. 1 Timoteo 1:15. Así que eso grábalo en tu mente, en tu subconsciente. 1 Timoteo, primera carta a Timoteo 1:15, dice a la letra, dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, de todas las denominaciones, hermanos. En este verso allí no hay bautistas, adventistas, metodista, episcopal, hermanos. Aquí están todos los pecadores arrepentidos, ¿cierto? Eso de las sectas, denominaciones es lo que tanto daña. Y luego dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús, el Mesías Jesús, vino al mundo con un propósito, salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Usted puede decir, y yo el segundo, ¿cierto? Y yo el tercero. Y dice, y yo el millón. ¿Tan lejos? Reconoce que tú también eres el primero, ¿cierto, hermano? Sí ofendíamos o no a Dios. Sí lo ofendíamos, hermano. Éramos un asco delante de Dios. Pero a esos miserables pecadores que se quebrantaron, a eso vino a salvarlos, hermano. Déjate salvar. Si te está aventando el salvavidas, hermano, ¿por qué no te agarras? ¿Por qué una persona que medio sabe nadar no le conviene ir a rescatar a uno que se está ahogando? Uno que medio sabe nadar. Porque nomás lo agarra y el que está ahogando, ya me salvé y ¡pum! Lo hunde. Tiene que ser un salvavidas, ¿cierto? Tiene que saber cómo hacer parece que se va así y lo empuja, ¡pum! Le empuja para allá y lo va empujando así, lo va. Entonces Jesús, hermano, Él sí nos envía, ¿verdad? Él vino y nos agarró, ¿cierto? Él no se iba a hundir con nosotros. Él vino, nos abrazó y nos sacó. Qué hermoso. Capítulo 2 de aquí mismo, 2 verso 3.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. De Dios nuestro Salvador, hablando del Padre, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, el Padre, asimismo un mediador entre Dios el Padre y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, para ser Salvador, el Verbo, el unigénito, ¿qué tuvo que hacerse, hermanos? Hombre. Y según aquí Pablo está hablando ya en el año 65 de la era cristiana, y todavía dice, ¿Jesucristo qué? Hombre. No dijo el Jesucristo que fue hombre y ahora ya no es, ahora está ya otra vez Verbo. No, hermanos, Jesucristo se fue con la misma carne con la que nació, pero ya transformada. Imagínense, hermanitas, madres queridas, el privilegio de María, ¿cierto? De darle al Verbo, darle de su pecho, de su leche, darle de todo lo que era el componente de su materia, para que ese bebé, hermano, el Verbo hecho carne, se hiciera un hombre. Y ahora ya glorificado, hermano, Jesucristo hombre, con las manos laceradas, con su costado taladrado, Jesucristo hombre, es el único mediador, no hay otro, hermano, solo es uno, Jesucristo. ¿Lo estás aprovechando? ¿Estás echando mano de Él? ¿Oras a tu Padre por medio de Jesús? Así que ya no hay otro, no hay mediadora, no hay. La virgencita, cuando era virgencita, no hubo otra virgencita, otra mujer igual que ella, purísima, pero ella no es la salvadora. Ella solamente sirvió de medio y nunca habrá otra como ella. Y le va a dar una gran recompensa Dios a esa mujercita preciosa. Pero ella no es la salvadora, es Jesús, es el Verbo que se hizo carne, hecha mano de Jesús. Segunda pregunta, ¿qué trajo Jesús? ¿Qué trajo Jesús? Juan 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, rápidamente vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, dice, Juan 1, verso 4, dice, en Él estaba la vida, en el Verbo, en ese Creador que dice, por Él fueron hechas todas las cosas. Dice, en Él estaba una cosa, la vida. El Zoé, en el griego, Zoé quiere decir vida permanente, vida invariable. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces en Él estaba la vida. Y la vida, esa vida espiritual, esa vida celestial, estaba con el Verbo que se hizo carne. Se hizo carne, pero la carne, hermanos, no le limitó su divinidad, su deidad, lo que Él era. Él no dejó de ser divino. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre. Porque si no tendría dos padres, el Padre, y si el Espíritu Santo es una persona, pues tendría dos papás. Lo engendró el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre lo engendra. Entonces no lo engendró hombre, entonces es divino. Pero recibe el óvulo de María, entonces tiene materia. Entonces estaba así, divinidad y humanidad. Entonces dice, en Él estaba la vida, en la parte divina. En esa parte divina, nadie me la quita. Esa vida, Zoé, esa nadie me la quita, es vida mía. Es vida celestial, vida eterna, nadie. Yo la voy a entregar, pero la humana, voy a dar mi cara que me escupan, me peguen. Pero dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En qué andábamos? En tinieblas. Cuando Cristo vino a nuestra vida, se nos alumbró, ¿cierto, hermanos? Se nos alumbró la vida, y empezamos a ver la vida desde otro punto de vista. La vida es hermosa, la vida es preciosa. Que hay pruebas, ya vimos, Cristo la superó. Que hay contratiempos, Cristo la superó. Cristo es nuestro ejemplo, hermano. Entonces, no te preocupes por eso. La prueba pasará. La prueba pasará. Y si te mueres en la prueba, muérete, pero luchando contra la prueba, ¿cierto? ¿Sí, hermanos? ¿No les gustó eso? Pues si es que no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo? ¿Vas a ceder? No. Te vino una prueba, te vino una tentación, resístele y aguántate. Y si te mueres, pues te mueres, pero en la lucha, en la raya,
¿Cierto, hermanos? Claro, así que nunca esperes que la vida cristiana va a ser en las nubes y qué cosa tan linda. Tiene de todo, hermano. Pero aún estando en la lucha, tú ves la gloria de Dios. Tú ves la respuesta de Dios, hermano. Y es lindo cuando uno ora y le pide y Dios le responde a uno isofacto. Dice uno, gloria a Dios, gloria a Dios. Y uno quiere brincar de gusto y de gozo, hermano. Así de que entonces, ¿qué trajo Jesús? Trajo vida y trajo luz, verso 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas estaban en este mundo, mas las tinieblas no la comprendieron a la luz. Y vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque estaban en la tiniebla de su religiosidad. Dice, verso 5, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Versículo 9, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Cristo te alumbra, hermana y hermano. Amén. Gracias a Dios. No tienes por qué estar en la tiniebla, en la ignorancia, en la inseguridad de cómo camino. Hermano, tú no tienes por qué preguntar algún consejo. Quiero que me entiendan. Mira, la Biblia es tu consejo. Si tú lees la Biblia de corazón y con humildad, aquí está el consejo. ¿Sí o no? Díganme sí o no. Porque a veces se pide consejo. Sé sincero, sé sincera. Porque quieres que te aconsejen en contra de ti, ¿verdad? A favor. Hermano, ¿cómo le hago en este problema, hermanito? Pero no me voy a decir que, cuidado, deme la razón. Hipócritas, ¿verdad? Tú sabes lo que tienes que hacer. No estés buscando consejos solamente para el hermano me dijo, el hermano. No, hermano. Si tú a mí me preguntas, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Si te enojas conmigo, bueno, me vas a calumniar, haz lo que quieras. Pero yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Así de que, hermano, gloria a Dios, vino a la luz, Jesús es la luz, Jesús es la vida, Jesús es el todo. Capítulo 3 de aquí de Juan, versos 19 al 21, 3, 19 al 21, dice clarito, hermanos, miren cómo es Dios, 3, 19, y esa es la condenación. Así que hay vida, hay salvación, pero ahora mira, y esta es la condenación, ¿cuál? Que la luz vino al mundo, y los hombres, orgullosos, soberbios, no los quebrantados, no los humildes, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿cómo eran? Malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Verso 21, mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. ¿Y cuál es? Dice, mas el que obra verdad. ¿Qué acaso obrábamos verdad estando en las tinieblas? ¿A qué se refiere? Dice, mas el que obra verdad, cuando el hombre se habló a sí mismo estando en el fango y dijo, estoy lleno de fango. Obró verdad, reconoció verdad. Reconocer que estás leproso es una verdad, si estás leproso. Y aquel que obra con verdad en sí mismo y dice, yo estoy perdido, yo estoy lleno de lodo, yo me voy a condenar. Ese que obra verdad, viene a la luz. Se le aparece la luz a través de la predicación, de la evangelización, inmediatamente va a la predicación, va a donde le invitan. Esto es lo que yo quería. Y eso es hermoso, hermano. Y viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios ahora. Me he arrepentido, yo reconocí mi miseria, ahora quiero vivir la vida de Dios. Qué hermoso, hermano. Así que, por favor, el propósito de Jesús, haz que se cumpla en ti, de una manera perfecta, no a medias, y depende de ti. Y por lo que más quieras, no imites. Por ejemplo, cada quien tiene sus cualidades, ¿verdad? Por ejemplo, los 3 grandes tenores del mundo, qué voces, ¿verdad? Otros cantantes ya de menos calidad. Entonces viene uno que no sabe cantar y quiere imitar, ¿cierto? ¿Y cómo queda? En pleno ridículo. Porque no es esa la virtud. Porque no tiene sentido que imite. Pues hermano, sí. ¿Cuántos cristianos imitan? No al hermano que está firme, no al hermano que está buscando a Dios, no a un varón de Dios de oración, sino a quien imitan. Amén. Hermanos, ¿a quién es el que tiende a imitar el cristiano mediocre?
Pues a otro mediocre, ¿cierto? Aquel que no está fiel, aquel que no busca a Dios, aquel que dice ayuno, vámonos, aquel que es una reunión especial, no, ¿qué voy? A ese imitan. Muchacho, joven, señorita, no imites a tu compañerito que diga, que vamos, de veras. No te dejes manipular. Reprende ese, dile, te reprendo, diablo. Ay, miren el santulón, pues sí, te reprendo. Y dime más apodos, se va a quedar callado. Pero si tú dices, de veras, ¿a qué voy? Y vas atrás a aquel que es mediocre. ¿Qué no tienes personalidad? ¿Qué no tienes personalidad? ¿Qué es lo que vimos en Jesús? Su personalidad. No, le dijo Juan, yo no te bautizo. Yo debo de ir a ti, no tú a mí. Déjale, dijo. Conviene cumplir toda justicia. Eso es tener personalidad, ¿verdad, hermanos? Realizar el propósito. ¿Tú te bautizaste, muchacho, señorita? ¿Con qué propósito? ¿De irte luego al mundo? ¿De olvidarte de Dios? ¿De estar ahí que ya me caigo? No, señor. Te bautizaste para realizar el proyecto de Dios. Amén. Seguir el ejemplo perfecto, puesto tus ojos en el autor y consumador de la fe, hasta la eternidad, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, allá en la Nueva Jerusalén. Para eso, hermana y hermano. Entonces, por favor, hermanos, ya basta de mediocridad. Hagamos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, no la denominación, no, el cuerpo de Cristo. Eso, religión no, hermano, denominación no, sino el cuerpo de Cristo. Tercera pregunta, describa el grado de importancia que Jesús puso en cumplir su propósito. Juan 4:31. ¿Cuál fue el grado de importancia? Está comparado con algo. Vamos a ver, Juan 4:31. Muy bien, iba camino a Jerusalén, pasó por Samaria, que no mucho lo que se querían samaritanos con judíos, porque los samaritanos eran una mezcla. Entonces dice el verso 4:31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque él se sentó en el pozo de Jacob, mientras los apóstoles fueron a comprar comida, y él se sentó allí, y estando sentado vino una samaritana. Y no cabe duda que su vestimenta los ha de haber identificado, su manera de hablar. Y cuando la samaritana iba a sacar agua, empieza la conversación Jesús con aquella samaritana. Y entonces le dijo, yo te puedo dar un agua mejor que esta, un agua que te dé vida eterna. Y aquella samaritana, ¿cómo tú me estás? Porque le dijo, dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber? No, yo te puedo dar un agua mejor que esta. Y al fin le dijo, bueno, ve y llama a tu marido. No tengo. Sí, claro, has dicho la verdad. 5 has tenido, el que ahorita tienes no es tu marido. Se asustó y viste cómo sabe que he tenido 5. Me parece que este es profeta. Y fue corriendo, ¿verdad? Fue corriendo a decirle a sus paisanos, hay un hombre allá en el pozo de Jacob que me ha dicho mi vida de una vez. Como que si me hubiera crecido conmigo. Y entonces vienen los discípulos, mientras la señora se va, dice, trae la comida, Rabí, come. Y él les dijo, Juan 4:32, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, que todavía eran chiquititos espiritualmente, decían el uno al otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La pregunta es, describa el grado de importancia que Jesús puso en cumplir su propósito. ¿Con qué lo comparó, hermanos? Con una necesidad fisiológica tuya y mía, la de comer. ¿Alguno de ustedes ha pasado hambre después de no comer unas 24 horas o 48 horas? ¿Alguno de ustedes, hermano, para que nos diga qué se siente? Aquí no, aquí le damos a la comida duro. Pero dicen, ¿verdad? Dicen que... No, y la Biblia dice, hermano, que cuando Dios castigó a Israel por terco, por necio, entonces Dios le había dado maldito serás y comerás el fruto de tu vientre. Y era tal la hambre
que aquellas mujeres cocinaron el hijo de una de las mujeres. Madrecitas, ¿les cabe eso en la cabeza? Si yo te pregunto a ti ahorita, ¿tú harías eso? Claro, pues están así. Pero ¿qué tal cuando te venga el hambre terrible? Te comes a tu hijo de 6 meses. Y tú dices, no, hermano, prefiero morir yo de esperanza. Te lo comes. Entonces estos pensaron, alguien le trajo comida al Señor. No, dijo el Señor, mi comida es hacer la voluntad de que me envió. Sentí esa necesidad de hacer la voluntad de su Padre, de cumplirla, pero una ansia como cuando se tiene hambre, como cuando se tiene sed. Ahora yo te pregunto, ¿así sientes tú el venir a adorar a Dios con hambre, con ansia? Que despierta y dice, hoy es sábado, gloria a Dios, es el sábado glorioso de Jehová. Hoy es martes, hay célula, o es lunes, o es miércoles, o el día que sea. ¿En verdad así despiertas? ¿Así piensas? Ojalá que no me entretengan en el trabajo porque quiero ir a adorar a Dios. ¿Sientes esa necesidad, hermano? Yo sí sentí esa necesidad, para gloria de Dios. Yo sí la sentí, hermanos. Al terminar las horas de oficina, córrele al culto. Quedaba ahí en el Distrito Federal, hermano, con aquel tráfico y en bus y colgando allí. Pues llegaba un cuarto de hora antes de terminar el culto. A veces ya 5 minutos, a veces ya terminado. Pero yo sentí hambre de irle a adorar a Dios, hermano. Y te digo que eso es lo más lindo que puedes sentir. Y ahora, ustedes los que vienen entre semanas son testigos. Si alguna vez no vengo es por alguna razón extraordinaria. Yo podría decir, bueno, le tengo que predicar a fulano, hay que predicar, él es el responsable, que vaya el copastor. No, hermano, yo vengo porque tengo hambre de oír, tengo hambre de alabar, de glorificar, de doblar mi rodilla, de decirle, Señor, gracias por mis 79 años, 7 meses y 16 días. Claro que sí. Tengo hambre de adorar a Dios. Hermano, siente esa hambre como Jesús la sintió. Él es el ejemplo. Pero de toda mala gana, ni caso haces, ni te acuerdas. Hermano, piensa cómo estás. ¿Que no te ves? ¿Que no tienes los ojos abiertos? Hermano, por favor. Yo creo que este cuaderno no es en vano ni ninguno. Vuelve en sí. Recapacita. Uno quisiera abrirlo con eso así y ponerle la Biblia adentro y cerrar. ¿Me das permiso? Decía que él estaba hablando y como no le hacía caso agarró la Biblia, ¿verdad? Y le dijo, ¿no quieres oír la palabra? Pues siéntela. Vamos a poner el compastor a que agarre a cada hermano a Biblia para que la sienta si no la quiere oír. Pregunta 4. ¿Cuál fue la intención de Jesús respecto a la ley? La intención. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Las palabras griegas, hermanos, son 2. Y una de ellas es, dice, ya traducido en nuestro castellano, no deshacer. Yo no vine a deshacer. No. Yo no vine a desintegrar. Yo no vine a disolver. Yo no vine a abolir. Y luego la otra palabra, yo vine a ser completo. Yo vine a cubrir totalmente. Yo vine a satisfacer. Yo vine a terminar el propósito de la ley. Él no vino a abrogarla. Él vino a cumplirla, a llenarla. ¿Por qué? Porque la ley, dice Pablo en Gálatas, era nuestro ayo, el cuidador. El ayo era una persona que cuidaba al pequeñito para allá y para acá y lo cuidaba. Pues, ¿qué cuidó a Israel? La ley, los 613 preceptos. Cuidaron al pueblo, lo cuidaron. ¿Y si había hombres rectos? Sí, Zacarías.
Dice, era un varón recto delante de Dios. Era un sacerdote y muchos otros. ¿Por qué? Porque era un ayo que los llevó a Cristo. Y Cristo vino y la obedeció totalmente y luego cumplió todas las profecías que están escritas en la ley. Porque la ley y los profetas venían siendo un mismo contexto. Entonces, nunca Cristo subestimó lo que estaba escrito en la ley. Lo valorizó, lo obedeció y lo cumplió. Ahora es tu papel y es el mío, hermano. Quinta pregunta. ¿Por qué ocasionó disturbios el ministerio de Jesús? Mucha atención a esta pregunta, hermanos. Mucha atención. Quinta pregunta. ¿Por qué ocasionó disturbios el ministerio de Jesús? Mateo 10:34. Mateo 10:34. Mateo 10:34. Miren cómo dice, son textos difíciles, pero muy importantes. Mateo 10:34 al 39. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Hablando familiar y socialmente. Él vino y trajo paz a tu corazón. De acuerdo a tu fe, Jesús trajo paz a tu corazón. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es paz, amor, gozo y paz. Pero aquí está hablando familiarmente y socialmente, hermano. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Espada. ¿Y para qué se usa la espada, hermano? Para acariciar, para guerrear, para luchar. He venido a traer lucha. Lucha, ¿por qué? Por la fe. Lucha por la esperanza. Lucha por mi obra de redención. Va a haber lucha familiarmente y socialmente. Sigan leyendo, por favorcito. Verso 35. Porque he venido para hacer disensión, o sea, discusiones del hombre contra su padre, de la hija contra su madre, de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quién ha vivido eso, hermanos? ¿Alguno de ustedes tuvo un padre que se opuso a que usted entrara al evangelio? Yo viví eso. Mi padre no quería que nosotros visitáramos la iglesia evangélica, y él ni era católico ni era nada. Él me decía cuando yo era niño: hijo, mira, los curas y los sacerdotes son un par de ladrones. Es lo que me metió mi padre en la cabeza. Y cuando él no sabía que yo cargaba el revólver que él mismo me ponía en la mano, después él no sabía que yo mismo lo cargaba, y que yo mismo me metí para irme al abismo, y que me alcanzó el evangelio, y que empezamos a asistir, y que mi padre le preguntó a mi madre: bueno, ¿y dónde estaban los muchachos? Ah, pues fíjate que mi mamá no quiere decir, y vale. No, dime dónde, ¿qué se hace? No, pues están yendo a una iglesia. ¿Cómo? Sí, que están yendo a una iglesia. ¿Qué? ¿Católica? No, es una iglesia evangélica. Ah, entonces diles que si mañana yo vengo y no están, les voy a poner pasador en la puerta, y eso significa que se me larguen de la casa. Se opuso. Y mi madre nos contó llorando: hijos, por favor, no vayan. Pudimos haber dicho: de veras, no vayamos esta noche, ¿verdad? Ya le va a pasar. Y la otra semana. No, hermanos, gracias a Dios que no somos de ese carácter. Que bueno, pues, total. No. ¿Qué? Hijos, por favor. No, mamá, nosotros vamos. Mis hermanas. Gloria a Dios. No, vamos. Sí, le dije, vamos, eso no hay duda, vamos. Y si encontramos el pasador, pues lo encontramos y nos vamos a buscar alguna hermano a ver si nos da hospedaje mientras buscamos dónde vivir. Y obviamente yo iba a un cuartito donde hacemos el culto, si apenas empezaba la misioncita, hermanos. Éramos unas cuantas familias, 16, 18 personas. Y llegamos: hermanos, bien, les contamos. Ayúdenos en oración. Y hermanos, Dios, algunos hermanos oraron: Señor, quebranta el corazón de este hombre.
y nosotros también. Y bueno, terminó el culto y nos fuimos a la casa. Y pues hermanos, obviamente, papá y mamá, pues imagínense cómo nos salía el corazón. Pum, 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 cuando ya llegó el momento de llegar a la casa, ¿verdad? Especialmente pues la madre se siente mal, ¿verdad? Porque estamos ligados a ella. Y entonces metí la llave para abrir, ¿verdad? Y si hacía yo así y estaba el pasador, pues, y mi papá era de aquellos de que esto y punto, nada de que. De aquel tiempo, no sé si los papás eran así o no, que pegan con un pañuelo a y viene la mamá con la servilleta. Perdón, hermano, mejor. Pero aquel tiempo era con el cincho de cuero, hermano, nada de que. Gracias por eso se formó un carácter fuerte. Pues metí la llave, hermanos, y empujé y se abrió. Habíamos vencido. ¿Quién venció? El Galileo. El himno 58 de los himnarios, si no me equivoco, dice: venciste al fin, oh Galileo. Y cómo me encantó ese, hasta el día de hoy lo cantó, cuando lo cantamos. El Galileo venció a mi Padre. Y así fue, disensión. Estará el Hijo contra el Padre. Yo lo viví, hermano. Y si tú lo estás viviendo, no cedas. Firme en tu fe, porque el Señor te trajo paz en tu corazón. Esa paz no se te quita. Mi padre nos hizo eso, pero nunca dejamos de honrarlo y de respetarlo. Jamás, hermano. Siempre mi padre. Así nos haya echado a la casa y el Señor lo venció. Gracias a Dios. Así que hermana, si tu esposo no quiere o tu esposa no quiere, no cedan. Pues. O si estás ahorita, están los dos aquí y uno de ustedes es algo así que me dio y no es nada. Y no, la hermana me hizo caras, ya no llego a la iglesia. Bueno, pues vámonos. El marido títere. A mí me hierven de la sangre, perdónenme, hermanos, que me hiervo ahorita. Es que da coraje, ¿no? Da coraje, ya sea el hombre o la mujer, ¿no? ¿Qué? Se dejan al mundo y van a dar al cine a ver qué. ¿Saben qué van a ver al cine? Bocados del diablo, platos del diablo. Eso es no tener personalidad. Jesús es nuestro ejemplo, hermano. Ten personalidad, por favor. Y sigue diciendo acá, hermano: los enemigos del hombre serán los de tu casa. Verso 37, Mateo 10, 37. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Te parece ese verso o no? Yo lo veo carísimo, hermano. No quiere decir que vamos a dejar de amar a papá. No, en el lenguaje original da a entender el que ama, que reduce el amor hacia Jesús por amar más al Padre, no es digno de mí. No que no se ame a papá y a mamá, pero que tú le das más importancia, entonces dicen: no eres digno de mí. O dice, siga leyendo: el que ama más a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y yo no me acuerdo si hay otro donde dice a su mujer. Sí. ¿Se acuerda, hermano? Ahorita no me acuerdo, pero está en Lucas, si no mal recuerdo. Pero yo quisiera que lo leyeran. No por ustedes, hermanitas, sino porque está escrito también, ¿verdad? Y es viceversa. No por lastimarlos, hermana, no. Lo mismo es amar más a la mujer o amar más al marido. 14:26. Léalo, por favor. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Exacto, gracias. Ahí está, hermanas, ahí está, varones. Ama a tu esposita. ¿Cómo que no? Trátala con cariño. Ayúdale en todo lo que pueda. No la lastimes. Nunca te apartes de ella. Pero nunca más que a Jesús. Y viceversa, hermanitas, que son casadas y que tu marido no quiere. Respétalo, séle fiel, ámalo, compréndelo, compadécete de él. Pero no lo ames más que a Jesús. No cedas. Quizás lo hagas algo. Obedécele.
A excepción que te diga maldice a Dios o pon esta veladora o que toque tu fe, ahí sí no. ¿Sabes qué? Perdóname, en eso no. En eso yo no te voy a obedecer. Ahí tienes que tener personalidad. Pero no a gritos, no con insultos, no denigrándolo. No. Así que esto es muy importante, hermanos. De manera que termino ya con Mateo, que teníamos Mateo 10, dice verso 38. Y el que no toma su cruz, tu cruz, hermana, tu propia cruz, que es tu vida espiritual, con penas, con pruebas, con vicisitudes, toma tu cruz. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí. Así que toma tu cruz, tus penalidades, tus pruebas, pero sigue a Jesús, sigue en pos de mí. Dice, no es digno de mí. Y el que hallare su vida, o sea, el que procura más por su vida, por su confort, por su comodidad, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Sí, hermano. Por favor, no le des tanta importancia a tu vida, a tu vanidad, a tus lujos, a tus comodidades. No. Te puedes morir. Y de nada sirvió. Primero el espiritual, hermano. Primero el eterno. A mí me da mucha tristeza cuando veo hermanas y hermanos que no comprenden. Antes me daba coraje, hermanos. Les confieso. Hoy no. Hoy me da mucha tristeza. Y digo, pobrecita. Y especialmente si tienen niños chiquitos. Ay, Dios mío, de estas madres que no ven a dónde llevan a sus hijos. Que no entienden. Y he visto madres que desde chicos sí los encaminan. Y ya cuando van llegando a la adolescencia, los sueltan. Los sueltan. Qué error tan grande. Qué error tan craso, hermanos. Por favor, hermanos, reflexionen. Entonces ya vimos la quinta pregunta. Y toma tu cruz. De Mateo 16, rápido, estamos aquí en Mateo. Denle vuelta ahí a las hojas. Mateo 16, 24. Porque otra pregunta aquí importante. Ay, Dios mío, qué rápido se ve el tiempo. Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, primero lo que tienes que hacer es que niégate a ti mismo. ¿Qué apellido tienes? ¿Francés, americano, inglés o lo que sea? ¿O indio? Niégate. Niégate a ti mismo. Niega tu gusto, niega lo que tú eres. Y después, toma tu cruz. Toma tu vida espiritual. ¿Y qué? Y camina. Y sígame. Vamos. Pero el primer paso es negarse. Y en Guerreros de Oración estuvimos orando y seguimos orando. Porque nos neguemos a nosotros mismos. Mientras tú no niegues tu personalidad, tu vanidad, tu orgullo, tu soberbia, o tu apatía, o tu pereza, o lo que tú tengas, hermano, no has dado el primer paso. Mucho menos vas a tomar tu cruz, y mucho menos vas a ir en pos de Jesús. ¡Qué esperanza! Son tres cosas conjuntas, se conjugan en una sola. Y vamos a otra pregunta, hermanos. Sexta pregunta. Reconcilie la aparente contradicción en lo que concierne a la venida de Jesús para juzgar al mundo, en Juan 9:39. Vámonos a Juan 9:39, en estos 5 minutos que nos quedan. Juan 9:39. Juan 9:39. Son 2 pasajes que vamos a ver. Y póngale señal a esa. Allí en Juan 9:39, póngale señal. Dice, y digo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y miren, y los que ven, sean quedados. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contradicción. Ahora vámonos a capítulo 12 de aquí mismo, versos 46 y 47. Denle vuelta ahí, sin perder ahí, póngale ahí por favor una seña. 12, 46 y luego 47. Juan 12, 46 y 47. Yo, la luz, he venido al mundo
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Verso 47, Juan 12, 47. Y el que no oyere mis palabras, y el que oyere mis palabras, y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es la reconciliación? Hay que buscar las palabras griegas para entender los términos. Aquí en Juan 9:39, que usted regresa a Juan 9:39, la palabra griega en Juan 9:39 es la número 29:19, vamos a ver. Es la 29:17. Voy a cambiarme las gafas. Cuando uno está joven está perdiendo ya la vista, hermanos. Dice Juan 9:39, la palabra griega es 29:17, krima, que significa decisión, la función o el efecto, pro o en contra, pro o en contra. Entonces, si leemos Juan 9:39, dijo Jesús: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, para tomar una decisión, Yo he venido a tomar una decisión. Los que no ven, ven. Y los que ven, sean cegados. ¿Quiénes son estos? Bájese el 40. Y algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeronle: ¿somos nosotros también ciegos? Y díjoles Jesús: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Entonces, volviendo, y los que ven sean cegados. Los fariseos creían que veían, ¿cierto? Los fariseos creían que veían, pero cuando viene Jesús no lo ven. Entonces dice: yo he venido para que los que ven sean cegados, porque no creyeron en mí. Entonces, hermanos, el Señor los ciega, porque no creyeron en el Salvador. Y para que los que no ven, vean. Nosotros gentiles, ¿veíamos, hermanos? Nada. No veíamos nada. Y cuando llegamos a Jesús, ¿qué pasó, hermano? Vimos. Los fariseos, los judíos, creían: somos hijos de Abraham, simiente de Abraham, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo israelita. Y amén, era cierto. ¿Cómo que no? Pero estaban cegados por su orgullo, por sus tradiciones. Y la envidia los cegó, porque veían ver maravillas, las veían y no las veían. Las volvían a ver y la envidia los hacía ciegos. Pues entonces esos que ven, que dicen que creen que ven, sean cegados. Una vez más, la humildad. Si tú, hermano, ves, si tú ya ves, dale gloria a Dios, pero no te enaltezcas. No subestimes a tu familia que aún no ve. No le digas al que es católico: tú eres un idólatra. No. Nunca le menciones. Si tú ya ves que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, gloria a Dios. Si tu familiar, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija aún no ve eso, tranquilo. Deja que ese que no ve las cosas de Dios empiece a ver tu vida, tu cambio. Que tu mal carácter ahora es un carácter dulce, comprensivo, manso. Él va a empezar a ver tu cambio. Y va a decir, como me dijo mi hermano Enrique, y perdone que estoy hablando de mi vida, pero si es mi vida, ¿qué voy a hacer? No. Me dijo mi hermano, que al principio me dijo: ¿qué vas a hacer, chamaco? 17, 18 años, ¿qué vas a hacer? Seas tonto. Ya, cuando estés viejo, haz lo de María Magdalena. Me citó la Biblia. Un buen arrepentimiento. Obviamente yo no le hice caso.
Pasaron los años, cuando yo regresaba de Guate a visitar a México, me dijo mi hermano, tú tenías razón. Porque me vio llegar con mi esposa, me veía llegar con hermanos, me veía siempre serio, me veía un cambio y dijo, tú tenías razón. Qué hermoso, ¿no? Eso es hermoso, hermano. Amén, Señor. Y el otro pasaje de Juan, capítulo 12:46, es otra palabra griega. 12:46 para terminar. Bueno, la palabra, sí, versículo 47, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La palabra juzgar aquí es crino. Crino de juicio, de sentencia. El propósito de Jesús, cuando vino por primera vez, no fue de venir a hacer juicio de sentencia, sino Él vino a salvar. Entonces luego agrega, dice, y el que me desecha y no recibe mis palabras, ¿quién es quien le juzgue en el día del juicio? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que yo les he hablado, ella misma les va a hacer juicio. Sin embargo, dice en Juan 5, el Padre a nadie juzga de crino, sino todo el crino, el juicio, se lo dio el Hijo. Pero el Hijo, ¿qué va a hacer? Va a tomar la palabra de Dios y te la va a poner delante. Y Él va a saber si tú cumpliste la palabra o no la cumpliste. Claro que nosotros ya somos salvos. No, ya no vamos a echar a ese juicio. Pero a los que oyeron y desecharon, a esos la palabra les va a hacer el juicio, hermano. Y será sentencia para ellos. Y a nosotros nos va a hacer juicio, pero para darnos el galardón. ¿Cuántos talentos hiciste? Te di 5. Señor hizo otros 5. Se sobre 10 ciudades. ¿Tú cuántos tenías? 1. ¿Y dónde está? Lo escondí. Quítenselo. Porque el que tenía poco y no lo aprovechó, se le será quitado. Y tú no vas a disfrutar de galardón. Ahí será yo el crujir de dientes. Ay, si yo hubiera trabajado. Ay, si yo hubiera... Miren, estaría yo allá. Tengo vida eterna. Pero no tengo esa recompensa que tienen estos. Ese pasaje es un poco difícil porque hay dos cosas que comparar, pero ese no es nuestro tema. Así que, hermano y hermana, a trabajar. Con amor y con gozo. A eso vino Jesús. Así que terminamos. 4 minutos nos pasamos. ¿Qué alcanzó mediante el sufrimiento, muerte y resurrección Jesús? ¿Qué alcanzó? El señorío de Cristo, hermano. ¿Qué alcanzó Jesús mediante el sufrimiento, muerte y resurrección? Que se les diera. Pónganse de pie y leamos de pie ya para terminar. Filipenses 2. Miren nada más lo que alcanzó, hermano. Dice, versículo 8, Filipenses 2:8. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente. ¿Hasta dónde, hermano? Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo. Ya no hay más que eso. Lo exaltó a lo más alto y diole un nombre. Aquí cabe la palabra autoridad. Su nombre es Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Sí, su nombre es Jesús. Pero ese nombre tiene una autoridad. Porque acá tenemos un hermano que se llama Jesús. Así que no se refiere propiamente al nombre Jesús. Sí, ese nombre es Yeshua. Pero no se refiere propiamente solo a eso. Se refiere a la autoridad que ese Yeshua tiene. Y dice, diole un nombre, una autoridad que es sobre toda autoridad, para que en la autoridad de Jesús, tomando su nombre, Yeshua, en español Jesús, se doble toda rodilla de los que están allá, querubes, serafines, arcángeles, ángeles, y de los que en la tierra, tú y yo, hermano,
y de los que debajo de la tierra, los que ya se murieron, y van a resucitar. Todos doblaremos nuestra rodilla y toda lengua en el reino confiese que Jesucristo es el amo. El amo. Y lo consiguió con sufrimiento y con muerte. Es el amo, no el déspota. Como Dios, yo soy Dios y a todo el mundo a mí se me hinca. No, Jesús hombre. Por eso es importante subrayar eso. Jesús hombre, como el hombre que venció, hermano. Y dice aquí, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero a gloria de ¿quién? Se la pasa Jesús al Padre. ¡Qué cosa tan linda! Y tu hermano y hermana, ¿quieres que la gloria se te quede solo a ti? Es que a ti te aplaudan y te abracen y digan felicidad, tú eres lo maravilloso. Cuidado, no van a dar al otro, cuidado. A mí, por favor, aquí estoy yo. ¿Te pareces a Jesús? No te pareces. No busques gloria, hermano, no seas así. Dale la gloria a quien la merece, hermano. Oremos. Nuestro Padre,